¿Qué tal, jóvenes? Bienvenidos a una clase de matemáticas con el maestro Jorge Valencia López. El día de hoy vamos a ver un acercamiento a lo que son los máximos y mínimos de una función matemática. Pues bien, vamos a ello. Lo primero que tenemos que analizar antes de ver qué es un máximo y un mínimo de una función es saber reconocer la concavidad de una función matemática. Cuando nosotros graficamos una función matemática, nosotros hay veces que logramos encontrar una curva de este tipo donde dibujamos una especie de boquita sonriente. Cuando dibujamos una curva con esta forma, entonces nosotros tenemos una concavidad positiva. Concavidad positiva cuando estamos dibujando una curva en forma de sonrisa. Pues bien, a esto se le llama concavidad positiva. Cuando nosotros dibujamos entonces una función en la que la gráfica tiene forma de una boquita en forma de tristeza, entonces decimos aquí que esa curva tiene una concavidad negativa. Concavidad negativa, repito, cuando la curva tiene una especie de forma de tristeza. Pues bien, eso es lo principal que tenemos que saber antes de poder determinar qué es un máximo o qué es un mínimo. Bien, explicado esto, vamos ahora sí a qué es un máximo y qué es un mínimo. Cuando nosotros tenemos una curva cuya concavidad es positiva, esa curva va a tener un punto crítico que es el punto mínimo, el punto que se encuentra más abajo de toda esa curva. No hay un punto más abajo de él, ese es el más bajo. Esto es lo que se conoce como mínimo. Cuando nosotros queremos dibujar una recta tangente en un mínimo, vamos a darnos cuenta que esa recta tangente siempre va a tornarse en forma horizontal. Una recta tangente en un mínimo, en un punto mínimo, siempre va a ser horizontal. Por lo tanto, al ser horizontal, su pendiente vale 0. Y como sabemos, la pendiente de una recta tangente en un punto es la derivada, quiere decir que la derivada en un punto mínimo siempre va a ser igual a 0. Por otro lado, la segunda derivada en ese mismo punto siempre va a ser positiva. Positiva al igual que la concavidad. Si la concavidad es positiva, la segunda derivada también será positiva, es decir, mayor que 0. Recordemos que todos los números mayores que 0 son precisamente los números positivos. Bien, eso es lo que se conoce como mínimo. Por otro lado, un máximo lo vamos a encontrar siempre en una curva cuya concavidad es negativa. En una concavidad negativa vamos a encontrar un máximo, es decir, el punto más alto, el punto que se encuentra en la cima de esa curva. No hay un punto más arriba de él en esa porción de curva. Este es un máximo. En un punto máximo también, si nosotros dibujamos una recta tangente, esa recta tangente también que en el mínimo también va a ser horizontal. Entonces, al ser horizontal, esa recta tangente, su pendiente vale 0, por lo tanto, su primer derivada en este punto va a tener como valor 0. Pero a diferencia que en el mínimo, la segunda derivada va a ser negativa. Si la concavidad de esta curva es negativa, la segunda derivada también lo será, negativa, es decir, menor que 0. Y también recordando que todos los números menores que 0 son precisamente los números negativos. Pues esto es un mínimo y esto es un máximo. El comportamiento que tiene un mínimo es que su primer derivada vale 0, su segunda derivada es mayor que 0.
En cuanto al máximo, su primer derivada en ese punto es igual a 0 y su segunda derivada menor que 0. Otro punto crítico y no de menos importancia es un punto llamado punto de inflexión. Muchas veces encontramos curvas al graficar una función que esas curvas tienen tanto la concavidad positiva como la concavidad negativa. Y pues bien, al punto exacto en el que se hace ese cambio de concavidad, a este punto de aquí, donde la concavidad deja de ser positiva para convertirse en negativa, a ese punto le llamamos punto de inflexión y en ese punto la segunda derivada siempre va a ser igual a 0. Pues bien, jóvenes, hasta aquí los puntos críticos de una función que son el máximo en una concavidad negativa, el mínimo en una concavidad positiva y el punto de inflexión, cuando una función presenta las dos concavidades. Hasta aquí el video de hoy, chavos. Nos vemos en una siguiente clase.